Bien, hoy vamos a leer el capítulo 3, Francisco Suárez, teólogo y filósofo de la imaginación y la libertad, y el capítulo 4, Perspicua consecuentia. Como ha dicho Joaquín fuera de micrófono, el capítulo 3 se basa en gran medida, es una transcripción literal de el grueso del artículo del 2015, del 1995 de Fernández Murillo. Pero como el artículo de Murillo tiene un previo de 1993, que no está recogido en el libro de Curi Camacho, yo voy a hacer una breve referencia al artículo del 93 y algunos párrafos especialmente significativos, y después empezamos a leer el capítulo 3 de Curi Camacho, es decir, el artículo del 95 de Fernández Murillo ampliado. Y recortado también en algunos puntos. Bueno, primero, en todo caso, sí me parece interesante situar en qué contexto se da pues la elaboración de las disputaciones metafísicas de Suárez. Recordemos que toda esta reflexión teológica y filosófica se produce como consecuencia de la Reforma. Una reforma que tiene dos elementos, uno teológico-filosófico y otro político. Por un lado, los protestantes, los luteranos, los calvinistas, que haciendo una lectura consecuente de San Agustín y Santo Tomás, pues niegan la libertad del individuo, del ser humano, insisten en la predestinación, lo cual les lleva a una postura práctica que consiste en decir que cuando hablan del mundo no están hablando de Dios, y cuando hablan de Dios no están hablando del mundo. Por lo tanto, se pueden dedicar a las cosas del mundo sin preocuparse de las cosas de Dios, y cuando se dedican a las cosas de Dios no tienen que preocuparse de las cosas del mundo. Digamos que esta es una reflexión teológica y política. Por otro lado, el anglicanismo, esa versión particular de la Reforma que no afecta al dogma, pero que sí afecta al poder. Cuando el rey dice, bueno, aquí eso de que el Papa es el jefe de la cristiandad genera unas contradicciones políticas y de poder, vamos a cambiarlo y vamos a decir que el Papa soy yo, es decir, el representante del Estado, es decir, el rey. Yo soy el jefe de la Iglesia. Esto le plantea un doble poder a la Iglesia Católica, un doble problema. Por un lado, un debate filosófico y teológico sobre la libertad del ser humano, negada por los protestantes, y por otro lado el problema del poder. Como sabemos, hay dos respuestas dentro de la Iglesia Católica, una que intenta desde la misma tradición tomista rebatir las posiciones de la predestinación y de la ausencia de libertad básica por parte de los individuos, que sería la de los dominicos Ibáñez, pero hay otra bastante más sofisticada, más elaborada, incluso de una institución que nace precisamente con el objetivo de reforzar la capacidad analítica y la capacidad discursiva y retórica y debativa y de debate dentro de la Iglesia Católica, que es la Compañía de Jesús. Y dentro de la Compañía de Jesús, en esta historia, pues sobresalen, por un lado Molina y por otro lado Suárez. Es cierto que ambos autores son más conocidos y reconocidos y difundidos por la respuesta que le dieron al problema que planteaba la Iglesia de Inglaterra, que por el problema que planteaba Lutero y Calvino. Es decir, son más conocidos los textos de derecho jurídicos de estos autores, y todo, bueno, ya hemos hablado varias veces como el derecho a rebelarse frente al poder excesivo del rey. Obviamente eso no es un resultado de una reflexión teológica sin más, sino que deriva del desafío que supone la Iglesia de Inglaterra.
En el caso de Suárez todavía más, porque a Suárez se le reconoce como el padre de la idea de la comunidad de naciones, y de la necesidad pues de una organización supranacional. Bueno, y sin embargo, pues su reflexión filosófico-teológica pues ha tenido pues menos, como sabemos, menos repercusión. Todo esto se da en un contexto histórico muy particular. El final del siglo XVI, principios del siglo XVII, en el que se están produciendo cambios estructurales muy importantes en las sociedades europeas. Por un lado, desde el punto de vista científico y tecnológico, son los años de la invención del telescopio y del microscopio. Fijémonos lo que significa esto. Tiene un impacto brutal en la propia concepción de la realidad, mucho mayor de la que puede haber tenido el invento del telégrafo o la importancia que tiene la luz eléctrica después en el desarrollo capitalista del siglo XX. No, es que con el telescopio el mundo, que era una cosa que se consideraba muy limitada, plana, en siglos anteriores, que tenía un límite físico, y fuera de ese límite lo único que había es la nada y Dios, pues ahora con el telescopio la realidad del mundo se agranda hacia el universo. Y con el microscopio se agranda hacia lo muy pequeño. Es decir, si el hombre era la clave de la interpretación del mundo, pues ahora resulta que hay otras realidades que ya intuían, pero que ahora se analiza, que es la realidad microscópica. Por tanto, la percepción del mundo se amplía enormemente hacia arriba y hacia abajo, hacia adentro y hacia afuera. Y por tanto, esto supone un claro desafío a la percepción de lo que podía ser el infinito y lo finito en el mundo antiguo, en el mundo todavía de Santo Tomás, del siglo XIII, del siglo XII. Por otro lado, se producen cambios culturales muy importantes. Recordemos la creación de la primera escuela gratuita en Europa, Escolapia. He puesto las Cortes de Tarazona porque es cuando Felipe III mete mano ahí a los aragoneses que estaban un poco rebeldes, pero sin embargo no dice, bueno, ahora soy yo el que voy a mandar. No es Enrique VIII. Dice, no, que se convoque a las Cortes de nuevo. Es decir, esa idea que introducen los jesuitas de que el poder temporal tiene que ser temporal y por tanto limitado, también tiene unas repercusiones prácticas en la propia práctica del rey español. Y es también el periodo que se inicia no es por casualidad que el invento del telescopio, del microscopio entre Italia, pero también sobre todo en Holanda, donde por lo menos las patentes las hacen holandeses, que sea Holanda que va a ser la potencia que va a dominar durante el siglo XVII el orbe, siempre desafiando a la potencia en declive, España, y desafiada por las potencias alternativas, Francia y sobre todo Gran Bretaña. Es el periodo en el que se crea la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, y finaliza, y de ahí la importancia jurídica y política de estos jesuitas, que ahora vamos a ver desde el punto de vista filosófico, culmina en la Paz de Westfalia. Bueno, la Paz de Westfalia la piensa 30, 40 años antes Suárez, y también 40 años antes Molina. Es decir, la Escuela de Salamanca, el Concierto de las Naciones, está preelaborado y luego tiene una concreción histórica a la que se le reconoce como el inicio de la época de las sociedades burguesas y del Estado-nación, pero que ya digo está elaborado teóricamente previamente por la Escuela de Salamanca. Bueno, por tanto, es un momento fundamental de cambio histórico
de una dimensión como puede ser pues la transición entre el siglo XVIII y el XIX, la revolución industrial, o la llegada del dominio norteamericano después de la segunda fase de la revolución industrial de finales del XIX y principios del XX. Es un periodo de grandes transformaciones en la realidad, en la forma de organizar la sociedad, en la forma de interpretar el mundo y, por tanto, también eso influye y determina una forma de interpretar la fe, por un lado, y la concepción filosófica del hombre. Bueno, ya digo que en el texto de Curi Camacho recoge el artículo del 95, pero no la primera parte, que es el artículo del 93. He sacado algunas frases claves, me parecen claves de este artículo para el objetivo que perseguimos, es decir, cuál es la filosofía de Suárez. Bueno, aquí hay una cita de un teólogo que Fernández Murillo considera muy acertada, y yo también creo que es acertada, aunque luego la lectura que hace la interpretación de lo que dice Suárez es acertada, la interpretación posterior o las conclusiones que saca este autor pues no lo son tanto. Dice, Molina y Suárez se separan de Santo Tomás en la doctrina general de la subordinación de las causas. Solo ven causas parciales subordinadas en el concurso divino simultáneo y nuestra acción en la gracia y el libre arbitrio, en la luz de la gloria y la inteligencia de los bienaventurados, potencia obediencial activa. Del mismo modo, en la inteligencia humana y la libertad humana al término de la deliberación y también al parecer en la facultad de conocer y su objeto. La tesis suarista sobre el concurso divino está, por otra parte, íntimamente ligada con su negación de la distinción real entre la esencia y la existencia de las criaturas. Para Santo Tomás es evidente, por el contrario, que si la criatura no es su existencia, no es capaz de obrar por sí sola. El modo de obrar sigue al modo de ser. En Santo Tomás. El que es por sí puede obrar por sí, y como nosotros dependemos de Dios en nuestro ser, también dependemos de Él en nuestra acción. Esto, claramente, Suárez es una ruptura con la interpretación tomista y aristotélica dominante. Por cierto, alguien tendría que explicar algún día por qué en la época de la patrística el filósofo por antonomasia era Platón, y de pronto en el siglo XIII pues desaparece Platón y aparece Aristóteles. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, pues también sería interesante investigarlo. Bien, en la página 47 del artículo dice Murillo, lo que Suárez ha querido comprender es la plena y autónoma operatividad del ente creado, del sujeto libre creado, junto, dice Murillo, junto con su absoluta dependencia ontológica del creador. La exigencia de pensar el ente finito como apto de suyo para obrar, sin necesidad de ser movido a ello extrínseco. Conllevaba la perspectiva exigencia de pensar al creador como dador del ser y del obrar, pero un dador que da un ser operativo autónomo, dice Murillo, en la medida en que eso cabe. Para Suárez, la criatura es verdadera causa, es causa principal de sus actos. Por más que sea segunda, la causa instrumental, motor movido del tomismo, es en realidad causa principal, aunque ello no signifique independiente. Y a esta exigencia se añadiría la enorme dificultad de pensar la providencia divina, que tiene efectivo cuidado de las cosas y especialmente de los hombres, influyendo en sus actos, pero sin promoverlos, al modo en que Báñez y la escuela tomista entienden la premoción física, es decir, la causalidad trascendental de la entidad del querer humano. Así se comprende que la metafísica suarista no podía ser una metafísica del ser como acto del ente, sino una metafísica del ser como acción. Y a esto responde su audaz división del ente, finito e infinito, por esencia y por participación. La libertad constituye a la potencia como tal en forma libre, pero solo lo es a su vez por el acto, y no por un acto que podría ejercer, sino por el acto que ejerce. Lo esencialmente libre es la acción, no la potencia, y por ella lo es también la facultad, la potencia.
Así, puesto que el poder de obrar o abstenerse es constitutivo de la acción libre, esta debe pensarse como una acción que se posee a sí misma, incluso mientras se ejerce, de modo que el dominio de la acción y la acción misma se han de concebir como una misma cosa. Ahora, esto exigiría pensar la acción de una manera nueva, difícil para las inteligencias educadas en la escuela tomista, y así lo reconoce Suárez. Esta segunda nota esencial, que la libertad esté en un acto cuasi inmediato, es decir, en un acto primero capaz de actuarse por sí solo e inmediatamente, que se pone a sí mismo, diría Marx, es lo específico de su concepción de la acción libre. En adelante, toda la filosofía de la causalidad debe ser repensada, puesto que una facultad espiritual puede pasar al acto por sí sola. El axioma, según el cual todo lo que se mueve es movido por otro, resultará inaplicable al orden espiritual, aunque sea evidente para el caso de los cuerpos. Y ya tenemos esbozada la distinción suareciana entre la metafísica, que se ocupa del ente trascendental, y la física, que se ocupa del ente coacorpóreo. Todavía más, el principio sobre el que se asienta ese axioma, el de que todo se mueve porque es movido por otro, a saber, que nada puede ser en acto y en potencia a la vez, deberá ser congruentemente retocado. Si algo es, ¿qué quiere decir? Pues que Suárez es un dialéctico, porque dice que algo es el mismo, algo es en acto y en potencia a la vez. Cuando Suárez rechaza el principio aristotélico tomista, todo lo que se mueve es movido por otro, como punto de apoyo para la demostración de la existencia de Dios, está sobreentendiendo ya que ese principio es meramente físico y carece de alcance trascendente, pues se refiere, según él, al movimiento del cielo. El primer medio se toma del movimiento del cielo. En todo caso, no sirve para demostrar la existencia de una realidad inmaterial, luego mucho menos servirá para la existencia de Dios. Por lo demás, está lejos de ser evidente que se trate de un principio, ni siquiera en el orden físico. ¿Por qué razón? Porque hay cosas, como el apetito, que pasan por sí solas de la potencia, acto virtual, al acto formal. Un poco más adelante insiste, todo lo que se mueve se supone que ya es, y en el ser ya está incluida la potestad, acto virtual, para pasar por sí al acto. Por esta razón, el principio de la demostración será otro. Todo lo que se hace es hecho por otro. Todo lo que se produce es producido por otro. El principio aristotélico solo explica ciertos cambios físicos, no todos. Esto es lo supuesto en el razonamiento suarista. Y la razón por la que se supone es esta, que ser ya implica de suyo la potestad de obrar, pasando por sí de la potencia al acto en muchos casos. Para el Suárez, el ser es lo primero inteligible. Sí, pero también, en cierto modo antes, el ser es causa. Esto tenía puesto en rojo. El ser es causa. Digo, en rojo he puesto las frases más, en mi opinión, más relevantes. Ahora, no hay causa sino para el acto. Y es el acto lo que denomina a la causa como tal. Pues bien, la causa en acto es la acción. Y las causas más perfectas son las que actúan por sí mismas, sin recibir una moción transeúnte, potencia al acto, recibiéndolo en ellas mismas como cualidad. La causa finita eminente es la que obra con operación inminente. Cuando la inminente es perfecta, en la misma facultad se trata de causas espirituales, intelecto y voluntad. Bien, con esto termino las citas del texto del artículo de Burillo, que no están, de la primera parte del artículo del 90, de la parte del 93, que no están recogidas en el libro de Curi Camacho. Toda esta lectura a mí me ha recordado una cuestión que creo que tiene que ser algo que ha habido en el debate por el correo electrónico, que es la forma en que hay que leer estos textos. Y me recuerda el párrafo de Gustavo Bueno en su ensayo sobre las categorías de la economía política, donde dice, no se ve bien, donde dice que hay un momento en que se produce en la teología
lo que llama la inversión teológica. Y precisamente este momento de esta reflexión de Molina y de Suárez es el momento clave de lo que Gustavo Bueno llama la inversión teológica. ¿Qué es la inversión teológica? Una transmutación de las conexiones de los conceptos teológicos, en virtud de la cual estos dejan de ser aquello por medio de lo cual se habla de Dios como entidad transmundana para convertirse en aquello por medio de lo cual hablamos sobre el mundo. No se trata de un simple eufemismo, porque aunque la referencia de la nueva teología es el mundo, el sentido de sus conceptos no se reduce al plano meramente empírico de la física o de la historia. De un modo más rápido, tras la inversión teológica, Dios deja de ser aquello sobre lo que se habla para comenzar a ser aquello desde lo que se habla. Y lo que se habla es la mecánica y la economía política. Antes de la inversión teológica, Dios es una entidad misteriosa, a la cual solo podemos acceder racionalmente desde el punto de vista del mundo por la analogía entis. La inversión teológica hace de Dios un punto de vista, el punto de vista de Dios, desde el cual contemplamos el propio orden del mundo. Nosotros, dirá Malebranche, vemos en Dios a todas las cosas. Por ser ahora el mundo, de hecho, el contenido de la teología natural, la tarea de esta se autoconcebirá precisamente como la explicación, a partir del infinito, de la realidad finita. Por tanto, injusta, mala, como teodicea o justificación de Dios. Si Suárez hace una reflexión metafísica para intervenir en una disputa teológica, es porque ya está en este mundo, porque está hablando de, y también Molina, aunque no de una forma tan clara, está hablando de Dios como un punto de vista, punto de vista del infinito. Bien, como dice, no es el único que lo dice, Curi Camacho, está descubrimiento de la libertad tiene implicaciones tremendas, como dice Juan Antonio Evia, uno que ha escrito precisamente su tesis doctoral sobre la polémica de Auxilis. Esta defensa de la libertad humana frente al determinismo divino será, por cierto, el fundamento que llevará a los jesuitas por el camino del probabilismo y de la defensa de una moral católica que en su racionalismo será crítica con una obediencia ciega de las leyes que no responda a un examen de razones. Por ello, los jesuitas probabilistas defenderán que ante cualquier dilema moral siempre es lícito, aun contradiciendo la ley divina, según la opinión más aprobable, siempre que un examen atento de razones así lo aconseje. Bien. Un segundo. Con esto vamos al libro. Francisco Suárez, teólogo y filósofo de la imaginación y la libertad. Vamos a ampliar un poco, para que se vea mejor. Bueno, Suárez fue un intelectual en sentido fuerte, comienza con ese párrafo segundo del artículo de Báñez, el texto de Curi Camacho, que se sintió responsable de todas las cosas, de todos los asuntos humanos y que trató de responder a la totalidad de las cuestiones que afectan a la vida. El trabajo de la inteligencia se percibe en ese caso con una misión grave y universal, ordenado al servicio de todos los hombres para ayudarles a conocer la verdad. De ello depende que la humanidad viva según la verdad y sea feliz, o que se abandone el error y pierda la alegría y la paz. Bueno, esta interpretación, un tanto moral, creo que recibe una luz más útil que el propio párrafo de Burillo Camacho con el texto de José Antonio Evia anterior. Lo que aporta la reflexión de la Compañía de Jesús es una nueva moral, una nueva moral. Por ello cultivó la teología, la filosofía, el derecho, la universalidad de sus intereses, obedece a un interés apasionado por el hombre, por su felicidad temporal y eterna. Así, su presencia en la controversia teológica más importante de los tiempos modernos, suscitada por Lutero y reformadores, si bien discreta y circunspecta, fue decisiva. Hay muchas razones para afirmarlo, pero nadie mejor que Domingo Báñez para determinar quién era su más temible rival. De cuantos adoptan y defienden las opiniones de Molina, escribe el dominico, el principal es Francisco Suárez, quien ha escrito sobre el libre albedrío un tratado en lengua vulgar con intento de defender las doctrinas de la Compañía.
Pero la obrita a la que Bañez se refería diciendo que andaba por Salamanca como cosa pública no es lo único que escribió Suárez en su lengua materna. 2 meses antes de que la cuestión teológica quedase reservada al Papa, escribía al cardenal Francisco Toledo, jesuita español, para que moviese al Santo Padre a intervenir en el asunto, dado el escándalo general que causan estas controversias y la gran importancia de ellas para las herejías de estos tiempos. La carta es un testimonio de la importancia que Suárez atribuye a la polémica y un resumen muy claro de su propia posición en ella. Antes de leer el párrafo aquí resumido de la carta, recordar lo interesante que es cómo Clemente VIII lidia con esta disputa. Algo de lo que podrían aprender, por ejemplo, otros disputadores de otras filosofías, que prefieren emplear pues el piolet o la bala para dilucidar las diferencias. Clemente VIII dice, no. Organiza nada menos que 84 rondas de discusión que se lo llevan por delante, porque le da un patatús y se muere por el camino, para intentar que se pongan de acuerdo los dominicos y los molinistas. Nada menos que 84 rondas en Roma. Y su sucesor, Pío V, visto que no hay forma de que se pongan de acuerdo, dice, bueno, no importa, todo vale para el convento. Las dos posiciones las asumimos como ortodoxas dentro de la Iglesia Católica. Bueno, pensemos en las disputas entre propias de las escuelas y subescuelas y, por ejemplo, del marxismo. ¿Cómo se lidia? Si nos preguntamos por qué hay una institución que sigue viva después de 2000 años, esa capacidad de mediación y en última instancia decir, bueno, haya paz, porque aquí de lo que se trata es de tener elementos que nos defiendan frente a la reforma en este caso, y los dos nos sirven, aunque no sepamos muy bien cuál de las dos tiene razón. Bueno, es una forma de realizar los debates de la que se podría aprender mucho en otros pagos. Bien, ¿qué dice Suárez en su carta? El punto principal de la controversia es el modo con que Dios determina nuestra voluntad o concurre con ella a los actos libres, así naturales como sobrenaturales. Los padres dominicos enseñan que Dios determina físicamente la voluntad nuestra con la suya eficaz, y de tal manera preveniente que, ultra de los auxilios excitantes, inspiraciones, aprensiones, etc., pone en nuestra voluntad una determinación física ad unum, con la cual no puede querer sino aquello a que la determinan, y sin la cual no puede querer nada. Es decir, en última instancia, no hay la posición de los dominicos niega en la práctica el libre arbitrio. Y esta determinación, dicen unos de ellos, que es una cualidad distinta del acto que llaman moción, de suyo eficaz, fisque. Y otros dicen que es el mismo acto de nuestra voluntad. Ut est priori nobis a solo Deu, e iusque voluntate efficaci quam cita nobis. Esta doctrina les ha parecido a los nuestros muy contraria a la verdad católica de nuestro libre albedrío, a lo que el Concilio Tridentino... Si me permites, Joaquín, esto, si pasamos al fisicalismo del siglo XIX, Bañez y esta gente está defendiendo el determinismo biológico, con lo cual no hay libertad humana porque es la determinación de la química orgánica la que decide cómo somos nosotros. Y cuando todo el mundo entiende perfectamente, entre los progresistas, la idea de la lateralización cerebral, pues estamos hablando de la lateralización cerebral y de la generación de una idea contra aquel, en fin, por traer... A mí no me gusta sacar los debates del momento histórico, porque la importancia histórica está aquí, en la revolución, pero que no estamos discutiendo de cosas... si sustituyes a la idea de divina por la idea del determinismo bioquímico, pues, estamos... El decir, el sostener...
La grandeza de Marx es haber sostenido la historicidad humana en un momento de determinismos biológicos, como la grandeza de Hegel. Luego, además, estará el plusvalor y el no sé qué, pero la grandeza es haber sostenido que somos causa nuestra criatura. Historicidad. Vaya, en fin, y está aquí. Aunque Engels no lo entendiera muy bien. ¿Eh? Aunque Engels no lo entendiera muy Aunque bien. Engels Porque no había leído a Hegel. Bueno, el planteamiento es breve y va directo al centro de la discusión. Identifica preemoción con predestinación. Es decir, las ideas de Báñez se parecen mucho a las de Lutero, en última instancia. Conoce las vacilaciones en el campo contrario y sus razones. Se trata de una filosofía incompatible con la fe. Además, Suárez parece dar por supuesto aquí que el problema de la concordia de Molina es efecto del Concilio de Trento. En realidad, era para él un problema capital de la teología católica, en cualquier tiempo, aunque específicamente agravada en aquellos días por la obra de Lutero, Calvino y Bayo, que sostenía, como arriba vimos, que la gracia de Dios es suficiente para la salvación y que arrastraba consigo la tesis de que Dios, con su omnipotencia, omnisciencia y voluntad impenetrable, deciden quiénes habrán de salvarse y quiénes condenarse. Este problema, el de la distinción entre la gracia suficiente y la gracia eficaz, será el centro del debate. Y Suárez toma en serio dicho debate. Por eso continúa en su carta. Cuanto por acá hemos sentido que nos hayan infamado con su santidad de que nos apartamos de la doctrina de Santo Tomás e introducimos doctrinas nuevas, porque realmente esto no es así. Bueno, quieren ellos que las opiniones que sus maestros... Esto me parece que, disculpa, esto me parece que es una mentira. Sí, efectivamente. Vale. Efectivamente. Quieren ellos que las opiniones que sus maestros y cartapacios han seguido de algunos años a esta parte las sigamos como regla cierta. Es decir, que lo que los seguidores del tomismo han dicho que es el tomismo, digamos nosotros que es el tomismo. Y en saliendo de allí, si es contradiciendo, les parece error. Y si es añadiendo o dando otro ser a las cosas, les parece novedad y cosa peligrosa. Ejemplo de esto es claro el que tengo puesto de esta doctrina de predeterminazione física nostra voluntatis, que ni consta ser de Santo Tomás, ni aún tener mucho fundamento en él, y mucho menos lo tiene decir que tal predeterminación es totalmente necesaria para obrar bien, y aún para obrar mal, como en realidad ellos dicen. Bueno, aquí aprovecha la lectura luterana de Santo Tomás para decir, yo no me identifico con eso. Por fin puede leerse al final de la carta. Vuelva por la compañía así cuanto a su buen nombre, que tan necesario es como cuanto a su modo de proceder en letras, porque así como la libertad es demasiada es mala, también el atar los ingenios demasiadamente lo tengo por muy pernicioso. Y sin duda ninguna que la diligencia que los de la compañía han puesto en confirmar las verdades católicas y deducir de ellas lo que parece más conforme a ellas, y en cosas filosóficas averiguar de raíz las verdades, ha hecho gran provecho y adelanta mucho estas ciencias. La misión de pensar el dogma católico con apego a Santo Tomás, pero con originalidad y libertad de opinión. Bueno, con apego a Santo Tomás, como dice Joaquín, no mucho. El progreso de la misma filosofía y por fin el interés de la compañía que no es otro que el de la Iglesia. He aquí cómo concibió Suárez su tarea intelectual frente a la afirmación de los padres dominicos en cuanto a que Dios determina físicamente nuestra voluntad con la suya eficaz y la de Lutero y reformadores de que la gracia de Dios es suficiente para la salvación. Suárez no es un filósofo puro como Descartes, sino un teólogo. ¿Y qué pretende la teología? Ciertamente el saber especulativo, pero no como su fin último. El fin de la teología es el hombre, su salvación. La teología católica es esencialmente soteriología. No existe para satisfacer el deseo del saber, sino para llevar las almas a Dios, a su fin último. Por eso Dios es su objeto de estudio principal y de las criaturas trata en cuanto se refieren a Dios como a su principio y fin. Revelabilia las llama Santo Tomás, esto es, cosas naturaleza desde el punto de vista de Dios en orden a la salvación humana. Si el hombre no estuviera ordenado a Dios como fin que excede la comprensión racional, solo existiría filosofía. Mas como está ordenado a Dios, porque ha sido redimido y llamado a vivir en la intimidad divina, se le ha dado a conocer las cosas de un modo distinto. La revelación existe, pues, en razón de la redención de la humanidad y de la consiguiente elevación de nuestra naturaleza al plano sobrenatural. Por esta elevación, los actos que dimanan de nosotros pueden merecer un fin que exceda infinitamente a nuestra naturaleza.
El conocimiento de Dios en sí mismo, tal como Él se conoce, con lo cual consiste en la plena felicidad que gratuitamente hemos sido llamados. Redención de la naturaleza humana caída por el pecado, elevación de esa misma naturaleza a un destino que la excede en cuanto a su poder sobrenatural, son obviamente operaciones de Dios, no del hombre. Esto último envolvería contradicción. Es Dios quien toma la iniciativa para llevar al hombre a Él como fin sobrenatural, para responder a la predestinación divina, a nuestro fin sobrenatural y para ser santificados por Él, que es lo mismo, es imprescindible por nuestra parte un conocimiento previo. Si el hombre debe ordenar sus intenciones y acciones a un fin, debe conocerlo previamente. Mas habiendo sido escogido y elevado a un fin que excede sus posibilidades naturales, es lógico que requiera algún conocimiento que excede también a nuestras capacidades naturales. Esto es la revelación, en la que Dios da a conocer al hombre cosas que por sí mismo no sabría nunca. Tanto por su origen como por su significado, lo revelado es objeto de conocimiento propuesto al hombre, pero inadecuado, porque excede a la investigación y a la comprensión humanas. Por eso solo se accede a él por la fe. Si me permites, este texto está mucho más está sobresaturado de razones que yo creo, seguro que compartía Suárez, pero él hace filosofía, no hace teología de las revelabilia. Incluso constantemente, en sus disputaciones metafísicas, llega un momento que dice, bueno, aquí estaría la revelación, yo aquí no entro porque estoy haciendo filosofía. Y lo deja bien claro desde el exordio, ¿no? O sea, una teología que tenga una mala filosofía puede ser catastrófica. Yo tengo que hacer una buena filosofía para favorecer. Pero no puedo, sería mentira que yo pensara, los grandes pensadores nunca mienten, que está jugando a darle la vuelta a lo de la teología, la filosofía ancila de la teología, pero tampoco, o sea, considera que debe construir una buena filosofía basada en una buena... lo que acaba diciendo el texto de la página 89, hay que una nueva ontoantropología como fundamento que permite una buena filosofía, ¿no? Entonces, me da la impresión de... Bueno, mi opinión es que son textos escritos en el siglo XX-XXI a la defensiva y sobresaturan de argumentación teológica lo que un individuo con la potencia intelectual de Suárez nos acobarda. Él va a demostrar la libertad humana como producto de la gracia divina, pero va a la libertad humana, ¿no? Dicho de dos formas, el jesuitismo sería la libertad moral, no el jesuitismo entendido como la construcción ortopédica de algo que se usa el término jesuitismo como crítica, ¿no? Pues como libertad moral, ¿no? Bueno, dejamos esto, ¿no? Hay una sobresaturación que no está en las disputaciones, ¿no? Las disputaciones navegan filosóficamente a partir de eso que se reconoce después, que parten de la experiencia humana de que somos un ser libre. ¿Cuál es el argumento de que somos el ser libre? Creado libre por Dios, nuestra experiencia, ¿no? O sea, y esto es gran filosofía, que encima este texto no lo va a reconocer, porque va a decir que eso no es un axioma. No es un axioma filosófico que somos por experiencia libres, ¿no? Sino, en fin, hay aquí, a pesar de que el libro es excelente, a mí me abrió todas las luces, ¿no? Este libro, ¿no? Bueno, seguimos con la sobredosis de teología. El concepto de teología que tiene Suárez es el mismo de Santo Tomás. Es ciencia, el conocimiento obtenido por demostración. Pero hay un doble orden científico, en cuanto que toda demostración pende de principios primeros, a saber, la ciencia natural, fundada en principios conocidos por la luz natural a nuestro intelecto, y la ciencia sobrenatural, cuyos principios se fundan en una inteligencia superior. Su luz no es la nuestra, sino aquella con la que Dios se conoce a sí mismo. Lo revelado, en suma, hace el papel de los axiomas en las ciencias asequibles mediante la sola luz natural. A su vez, la fe presta la adhesión intelectual que se corresponde en su orden con la certeza de los primeros principios
en el orden natural. Advertimos así en la noción clásica de la teología católica que la fe es a la inteligencia humana lo mismo que la gracia es a la naturaleza. Una pregunta. Sí. Esa frase última de que lo revelado juega el papel de los axiomas es una idea de Q. Se ha cortado. Te has cortado. Manuel, date voz. No, preguntaba si la frase de que los axiomas juegan el papel, la revelación juega el papel de los axiomas, ¿esa idea es de Curie o es de Suárez? Porque voy a protestar contra ella, ¿eh? Y otra pregunta, ¿cuándo queréis discutir, Joaquines? Esa idea, este párrafo, esto es de Burillo, de Fernández Burillo. De Burillo. Yo lo protesto, ni mucho menos. Ni mucho menos es así. Eso corresponde a una visión pre-renacentista de lo que era la geometría, pero ya desde la escuela padovana, incluso desde los parisinos del siglo XIII, en las ciencias los axiomas son revisables. Por lo tanto, no pueden ser una revelación que es inamovible. Ergo, la revelación no puede desempeñar jamás el papel de los axiomas en una ciencia. Bueno, yo lo que sí señalo es que hay dos teologías, como mínimo, dos teologías católicas confrontadas partiendo de la misma revelación. Si incluimos la luterana, y si incluimos la de Bayo, que mencionan, y la de Calvino, 5. O sea, eso es así. Esto es siglo XX. O sea, esto no lo dice Suárez. La sorpresa, o sea, bueno, yo he intentado introducir en textos a Suárez para que se vea cómo funciona el pensamiento de Suárez. Es que ni el término axiomática está en Suárez. No. No hay la axiomática es, bueno, está la experiencia humana. Tampoco está el término axiomática en Descartes, que dice que el ser humano es el cogito ergo sum. Tampoco el término axiomática está, ¿eh? Pero si hay una axiomática en Suárez, es la experiencia de libertad. Y no hay una... Claro que la revelación está ahí, pero de la revelación sale... No creo que Suárez se atreviera a decir que Báñez era contrario a la revelación, aunque fuera políticamente. No, yo es que creo que ese es el formidable problema al que estos pensadores le dan vueltas. Otra cosa es que lo hayan resuelto. Yo no entiendo la solución. Yo he de confesar que no entiendo la solución. Para mí es crear un sistema de conceptos que describen el problema. Pero yo no entiendo la compatibilidad de la providencia y de la previdencia con el libre albedrío. Si vosotros lo entendéis, me lo tenéis que explicar. O sea, entiendo que se lo describa, que se le dé circunloquios, que se invente términos y conceptos como los que están en este capítulo para señalarlo. Pero resolverlo, yo no entiendo esa solución. No, yo no he llegado a entenderlo. Porque es el mismo problema que es el problema clásico de la aporía del determinismo, desde tiempos de Demócrito. Cicerón ya polemizaba contra aquello. Es el mismo problema. Y de igual manera que no lo entiendo en un setting, no lo entiendo tampoco después de mi inversión teológica. Yo tengo que hacer una inversión teológica y no lo entiendo. No entiendo que Suárez ni nadie lo haya solucionado. Lo han descrito, han inventado conceptos para referirse a él, pero digamos que yo entiendo más una posición que diga esto es un misterio, que por otra parte es el concepto que utiliza
que se utiliza muchas veces para describir algo que no se sabe. Esto es un misterio. Que no que se invente toda esta, alguien malintencionado diría sofística, para darle vueltas, porque en realidad el problema sigue ahí. Claro, este es el problema de haber invertido el orden, me parece, de la textualidad. Es decir, para Suárez lo importante es situar la libertad humana, el ser humano como causa sui, como causa libre. Y luego se plantea, ¿y cómo puede ser que Dios pueda conocer la historicidad humana? Pero el orden ontológico es este. El orden ontológico es ese que a veces sale el cambio de la noción de lo que es el ser humano. Este problema, el de la ciencia media, ciencia condicionada, no tiene sentido si antes no hemos llegado a tener que construir una concepción ontológica del hombre en el cual él es el que se autodetermina. Estamos ante la autodeterminación histórica humana. Y en el orden del libro de las disputaciones metafísicas, que poco a poco nos irá contando Curi Camacho, o sea, destruir la física. No se destruye la física aristotélica para fundamentar la ciencia condicionada, sino para fundamentar la libertad humana. O sea, el trabajo de destrucción que arremete Suárez con todo el peligro no es para tener el permiso intelectual de poder construirle a Dios una tercera ciencia, sino para poder construir una autoantropología de la libertad humana. Este es el asunto del libro. Aquí, tanto en Burillo como en Curi Camacho, hay una inversión del orden. Se empieza por, entonces, ¿cómo puede conocer Dios la historicidad humana? Cuando primero es el desgarro de decir, pero es que el ser humano no está predeterminado. El ser humano no está predeterminado. El ser humano es ser libre. Se autogenera en libertades. Y estas son las disputaciones. Y esto es una colosal... esto sí que es un giro copernicano. Esto sí que es un giro copernicano. Además, con poco precedente. Porque eso de... al final, en los giros copernicanos vamos encontrando que en el siglo X, que en el siglo IX, pues este no. Porque las disrupciones civilizatorias, que tienen que ser explicadas, son históricas. Y esta gente se ve obligada a explicar algo, un novum. Y luego se ve obligado a ver cómo explica la comprensión divina de esto. Yo creo que este es el orden. He leído algún otro artículo en el cual a veces tienen la pretensión de explicar la comprensión divina mediante el cálculo de probabilidades, que no sirve, porque el cálculo de probabilidades, una vez Molina dice, dadas todas las condiciones históricas, o sea, dado el análisis concreto de la situación concreta, leninista, el ser humano tiene la posibilidad de hacer A, hacer B o no hacer. ¡Oh! Estamos ante la historicidad radical. No hay cadenas causales, no hay... se ha roto, se están enfrentando con Aristóteles, se está enfrentando con Santo Tomás. Está yendo a la hoguera. Bueno, esta es la novedad. No va a la hoguera porque esta es la gente que permite 150 años, 200 años. Bueno, en fin. En esto, lo que ha explicado Joaquín Arreola ha dado en la media hora anterior muchísimos más elementos de los que yo hubiera podido dar de conocimiento histórico del asunto, ¿no? Pero el fundamento es es la radical disrupción del determinismo causal. Eso
que llegará la Ilustración y volverá a afirmarse. Somos seres determinados causalmente. Porque el biologismo desde el 18 lleva a eso, lleva a la negación de la libertad. El ser es humano es lo que come. Lleva al aristocraticismo. Hay por ahí citas, tengo por ahí citas de incluso del padre Feijóo. Bueno, siendo la ventaja del padre Feijóo es que dice dulcemente lo que Voltaire diría fieramente. La chusma de los de abajo que se mueran. Feijóo lo edulcora más. La república de los intelectuales tiene que ser. Es la crítica de la defensa, o sea, es la crítica del justnaturalismo igualitarista. El 18 es eso. O sea, el libro de Pontón, La lucha por la desigualdad, eso es la Ilustración. Y estamos en un momento en que hay ramas de pensamiento que han articulado un concepto ontológico de historicidad humana, de plasticidad humana. En fin, bueno, para mí este es el asunto del libro, ¿no? Y sí, el espejo es el espejo, un Dios que tiene que conseguir comprender lo que todavía no ha sido creado, pero que además no puede haber sido creado porque estará en los futuros contingentes posibles. Bueno, esta es la historicidad. Aquí ha nacido la idea de historicidad, que será anulada en el 19 y en el 18, salvo esos talles de avispa. Bueno, Herder, no sé qué, Hegel, no sé qué, Marx, no sé qué. Pero, bueno, me callo porque estoy siendo impertinente, perdonad. Seguimos. Es que, bueno, sí, la perfección humana de la teología sagrada depende de la perfección de nuestro conocimiento de la naturaleza. Bastará ahora con inquirir cuál es el concepto suareciano de naturaleza para encontrar su originalidad filosófica. Pero importa mucho que lo veamos incardinado en la teología, porque Suárez no tiene una concepción aristotélica de la naturaleza, ni siquiera en lo concerniente a la valoración de esta al margen de la gracia. Ahora bien, ¿qué es lo específico del suarismo como escuela teológica? La polémica suscitada por la Concordia Molina se refiere a la gracia eficaz. ¿Cómo se hace eficaz la gracia? ¿Por la sola iniciativa divina o por la correspondencia humana? Y la polémica en torno a la gracia eficaz entrañaba una cuestión filosófica, a saber, la de la causalidad eficiente finita en su articulación con la causa primera. En suma, he aquí donde hay que ir a buscar la génesis interna de la filosofía suareciana, en la teología de la gracia. De este modo, la teología de la gracia suareciana, que no es otra cosa que el molinismo en su versión mitigada, que afirma que para que la gracia suficiente de Dios se convierta en una gracia eficaz requiere la intervención humana vía libre arbitrio, encontrará un concepto filosófico de la naturaleza como sujeto apto de suyo para obrar, sin ser movido por otro, y solo con ciertos requisitos previos dados. A su vez, tal noción de naturaleza... Esto es liquidar, no porque no es creyente, es que esto es liquidar toda la teología desde Avicena. Es decir, es liquidar toda la teología que se genera desde que el aristotelismo se incorpora, es incorporado. O sea, se incorpora en el islamismo, nos llega Aristóteles, o sea, la novedad a través de Avicena. Avicena, los comentarios de Avicena sobre Aristóteles llegan antes que Aristóteles. Antes de Avicena no se conoce de Aristóteles más que el de ánima, unos analíticos y el de interpretaciones, nada más. Entran los comentarios de Avicena y Avicena genera una teología del libro sobre dos problemas, la creación y el Dios personal. Y la genera sobre el modelo S, un primer motor que determina causalmente las cataratas de cadenas. Eso está fulminado aquí. Esto está fulminado. Y lo necesita fulminar no por un problema teológico, sino para explicar la libertad humana. O sea... Es decir, con este esquema, la libertad humana
La libertad humana es el fundamento del conocimiento. Curiosamente, me da la impresión que en Suárez es tanto del conocimiento natural como del sobrenatural. Es decir, en la medida que hay actuación, la naturaleza se puede convertir en certeza, axiomas, demostración y conocimiento natural. Depende de la libertad del hombre. Y lo mismo la gracia. La gracia está ahí, pero es la libertad del hombre el que la acepta, la fe lleva a la revelación y al conocimiento sobrenatural. Esta distinción me parece que está actuando y esta determinación de todo tipo de conocimiento, tanto natural como sobrenatural, tanto el que deriva de la naturaleza como el que deriva de la gracia, su dependencia del acto libre del ser humano, obviamente creo que es parte del fundamento de lo que estamos viendo. Viendo que nos dice Murillo y Camacho que es el concepto filosófico de naturaleza de Suárez. Seguimos. La teología, según la doctrina medieval clásica, existe un solo conocimiento simple y universal en Dios. Este conocimiento contiene formal y eminentemente todas las perfecciones de un intelecto perfecto. Para explicar tal conocimiento de Dios, antes del siglo XVI, los teólogos dividían en ciencia simplicis intelligentia et ciencia visionis, es decir, Dios tiene conocimiento de simple inteligencia y de visión. El primer tipo de conocimiento tiene como objeto los eventos contingentes futuros, posibles. A través de él, Dios conoce las cosas que Antonio podría hacer si viviera bajo ciertas circunstancias. Este conocimiento es abstractivo, necesario y natural, porque se basa en el conocimiento que Dios tiene de su propia esencia divina. Y Dios no puede haber conocido lo contrario de lo que él actualmente conoce. Esto es la tesis, digamos, tomista. Es decir, Dios conoce las cosas que Antonio podría hacer si viviera bajo cierta circunstancia. Molina y Suárez dicen que Antonio, si vive bajo esa circunstancia, podrá hacer una cosa, podrá hacer la otra, opuesta, o podrá no hacer. Es la trituración de la física aristotélica, de la causalidad del motor inmóvil. Y se lleva por delante a Santo Tomás. O sea, bueno, a ver, es que es una disrupción. O sea, esto es una disrupción. Si se hablan de disrupciones intelectuales, esto es una disrupción intelectual respecto de un legado filosófico firmísimo anterior. Sí, pero esa disrupción se hace introduciendo en los dos tipos de conocimiento tomista de Dios, el de simple inteligencia y el de visión. El de visión, introduciendo un tercer tipo de conocimiento, el conocimiento medio o ciencia media. Ahí es como le dan la vuelta al calcetín tomista. Porque no está en el medio. Dice, se pone en el medio, pero no está en el medio, en realidad. Llamado así por estar en la vía entre el de simple inteligencia y el de visión, y por tener características de ambos. Tiene características de ambos y de ninguno. Suárez, sin embargo, prefiere las denominaciones de ciencia quasi conditionis, ciencia conditionalum, contingentium o simplemente ciencia conditionata. Los objetos del conocimiento condicional, según Suárez, son las proposiciones verdaderas condicionales subjuntivas que significan eventos contingentes futuros, los cuales ocurrirían si ciertas condiciones fueran actualizadas. A través del conocimiento condicional, Dios conoce que Antonio pecará o pecaría bajo la condición de que él estuviera aquí hoy día. El conocimiento condicional es anterior a cualquier determinación de los decretos de Dios, por eso se dice independiente de la voluntad divina y dependiente de las elecciones libres de las criaturas. Tiene similitudes y diferencias con los dos tipos canónicos de conocimiento divino. Al igual que el conocimiento de visión, el objeto del conocimiento condicional es contingente, y al igual que el conocimiento de simple inteligencia, es anterior a los decretos divinos. Pero difiere de ambos porque a través de él Dios ve en su esencia y eternamente no solo las cosas que un agente libre actualmente hará y posiblemente pueda hacer, sino también las cosas que él haría en las infinitas circunstancias en las que puede ser puesto.
Más precisamente, Dios tiene conocimiento condicional solo si conoce todos los condicionales verdaderos acerca de futuros contingentes. Claro, si el hombre es libre de hacer o no hacer, hacer o dejar de hacer, todos los futuros contingentes son infinitos. Uno que sacó, que llevó a un extremo esta cuestión, y por eso sí que fue quemado en la hoguera, es precisamente el amigo Giordano Bruno, que dice que hay tantos mundos, hay una infinidad de mundos y una infinidad de universos, porque cada acto libre que haga cada individuo genera un cambio en la naturaleza que genera un nuevo mundo. Por tanto, son infinitos. Estas son las razones por las que le quemaron a Giordano Bruno. Aunque no quería el Papa tampoco, pero al final tuvo que hacerlo. Bueno, es que, ojo, que es que esta interpretación de que cada acto libre del individuo genera una nueva realidad, y como cada individuo tiene millones y millones de actos distintos, por tanto hay millones y millones de mundos, forma también parte de la literatura universal. Son suarecianos sin saberlo, pues Jorge Luis Borges, en el cuento El jardín de los senderos que se bifurcan, donde habla de la existencia de tantos mundos paralelos como decisiones un hombre puede tomar en determinado momento. Es más, Robert Heinlein, en su libro El número de la bestia, intenta limitar el número, dice, es infinito pero acotado, termina siendo contingente las posibilidades de actuación. Y dice que la clave está en el número de la bestia, el 666. Es decir, el número posible de universos resultante de combinar las 6 dimensiones, que él dice que existen, en conjuntos de 3. Claro, eso nos da un número de universos de 10.314 cuatrillones, 424.798 trillones, 490.500 billones de universos. Si cada universo fuera del tamaño de 1 milímetro, estaríamos hablando de 1090 billones de años luz de universos. Es decir, cada persona puede hacer 10 millones de actos multiplicado por 7.000 millones de personas en el mundo y cabrían dentro de este acotamiento del 666 del Día de la Bestia. Por cierto, que los Oscars no se han olvidado de la acción y la creación de nuevos universos a partir de la acción. La gran película que ganó este año, todo a la vez en todas partes, es precisamente la interpretación artística de cómo cada actuación genera transformaciones en la realidad que terminan generando nuevos mundos, nuevos universos. Una pregunta, Joaquín. Una pregunta sobre la ciencia condicionada. Según he entendido, bueno, el tema este de los universos infinitos es lo que en física cuántica se llama la interpretación de Everett de la mecánica cuántica. Una tesis doctoral que hizo John Everett, creo que se llamaba, en 1957, en donde para dar cuenta de una determinada dificultad que es el colapso de la función de onda, dijo que tal colapso no se producía, sino que cada posible medición, es decir, acto, generaba un universo paralelo. Y en eso está basada la película que acabas de poner. Es una idea que yo creo que no merece siquiera ser tomada en consideración, pero es una opinión particular. Por eso a Bruno la Iglesia le quemó muy ortodoxamente. Pero Bruno no estaba diciendo eso. Bruno estaba diciendo que había infinitos, de facto, universos no paralelos, sino alejados unos de otros. Prácticamente, lo suyo era un realismo
de la infinidad de mundos, mientras que esto otro es una especulación de mundos paralelos que jamás pueden encontrarse, puesto que han divergido en un instante determinado y a partir de ahí son incomunicables. Los infinitos mundos de Bruno no eran ese concepto. Pero en fin, lo que quería preguntar es sobre la ciencia condicionada. Según entiendo ahí, el saber condicionado, la ciencia condicionada, es aquella que tendría una inteligencia necesariamente divina, por supuesto, pero que sería la de Laplace también, que conociese todos los futuros contingentes dados o determinados por todas las posibles elecciones arbitrarias o libres de cualquier agente. ¿Es esa la idea? El concepto de los condicionales verdaderos acerca de futuros contingentes. Mi pregunta es, si es esa la idea, ¿alguien se había atrevido a negar que Dios tuviese ese poder antes? ¿Tenía que llegar Suárez para descubrir que Dios tenía esa facultad? Es decir, el Dios anterior a Suárez era menos potente que el de Laplace, porque Laplace lo que dice es eso. No. El Dios anterior, el Dios tomista, el de Santo Tomás, no tenía ciencia condicionada. Tiene presciencia. El conocimiento de visión. Tiene todos los eventos contingentes futuros, actuales o absolutos, potenciales o reales, están incluidos en el concepto de conocimiento de visión. ¿Y qué diferencia hay entre uno potencial y uno real? Es decir, todo aquel que no es real y por lo tanto potencial, el conjunto de los potenciales no engloba al conjunto de futuros que definen el condicionamiento de la ciencia condicionada. No sé si yo creo que, bueno, mi interpretación, que no sé si es exactamente la de Burillo y Camacho, es que el conocimiento de visión es previo y el conocimiento condicionado se va construyendo. Se va construyendo a medida... Pero esa historicidad, para Dios no existe tal historicidad. Dios tiene... Pues es que ese es el problema. Eso es lo que le critica Báñez a Molina. Báñez y yo también. A mí me tienen que explicar la compatibilidad de esa historicidad y la capacidad de Dios de tener todo presente ante sí al unísono. Boecio. La ciencia condicionata dice es un modelo de la mente divina, en particular un modelo de las operaciones deliberadoras e hipotetizadoras del intelecto de Dios anteriores a sus operaciones creativas. No entiendo qué significa esa historicidad. Ese tense, que dirían los filósofos analíticos anglosajones, ese carácter temporal de la afirmación me resulta incompatible con los atributos divinos. Pero ¿estás negando la historicidad o la omnisciencia? Estoy negando que tenga sentido para Dios. Bueno, no, pero es importante saber lo que se niega. Porque si estamos negando la historicidad es una cosa, si estamos planteándonos el complejo de la historicidad es una cosa, si nos estamos planteando el complejo de cómo conoce a Dios la historicidad es otra. Este sujeto que acaba de citar aquí Curi Camacho, utiliza una palabra muy modelo. Creamos un modelo Dios que crea un modelo de que no sé. A ver, modelo es el Das Kapital, no consigo hacer retroceder esto. La ciencia condicionada representa un modelo de divinidad, de la mente divina, en particular un modelo de la mente divina dentro del modelo de divinidad, optado
pero lo que se ha desgarrado es la comprensión de que el ser humano es histórico, y entonces hay que dotarle a Dios de la capacidad lo que podríamos quedar resuelto como un misterio. ¿Cómo conoce Dios la historia? Misterio, bueno, pues esto es un modelo. O sea, estos sujetos, estos suarecianos secundones, tela, tela. La ciencia condicionata representa un modelo de mente divina, claro, un modelo humano, el de mente humana que piensa la historia, de mente humana que piensa la divinidad, de mente humana que piensa, pues pensamos por modelos, en particular un modelo de las operaciones deliberadoras e hipotetizadoras del intelecto de Dios. Hacer que Dios sea deliberador es otra cosa que nunca se había... La noción de deliberación era noción aristotélica para el ser humano en unas situaciones secundarias. Deliberamos nunca sobre los fines, sobre el marco, sino sobre los objetivos. O sea, aquí hay frases que una vez Curi Camacho empieza a citar a estos autores, dices, ostras, iba a decir, hostia, ostras con estos tíos, ¿no? Atreverse a pensar modelos de definición de la divinidad. Bueno. Pero Joaquín, perdona, si yo no he entendido mal la intervención de Manuel, lo que Manuel pregunta, si no he entendido mal a Manuel, es si una teoría, o llámale como quieras, es consistente si al mismo tiempo afirma que Dios es omnisciente y por otra parte afirma que el ser humano es libre. Esa teoría, o ese modelo, como se quiere decir, que afirma ambas cosas, ¿es consistente o no es consistente? ¿Se puede pensar ambas cosas? Mira, desde el momento en que hablamos de materialismo dialéctico, eso es la Santísima Trinidad de las inconsistencias. La materia en dialecticidad. O sea, estamos acostumbrados, no, o sea, porque hemos de hacer el esfuerzo de intentar comprender a estas personas antes de negarles la opinión. Yo sostener dos cosas que no son círculo cuadrado, no están diciendo círculo cuadrado, están diciendo historicidad y capacidad de un ser de comprenderla. Bueno, para mí resulta... no le puedo ver la contradicción, porque la contradicción sería eso, establecerla. No le puedo ver la contradicción. Como laico ateo no tengo la necesidad, pero entiendo, pero me quedan cosas irresueltas de dónde la dinámica de la historicidad, como a cualquiera, ¿no? O sea, no tengo dudas sobre mi posición, pero me quedan muchísimas cosas irresueltas, como a cualquiera otro en su posición. De todas maneras, mi pregunta era muy concreta. Mi pregunta era, si la novedad de la ciencia condicionada estriba en la posibilidad de conocer un futuro contingente determinado por unas condiciones iniciales, producto del libre arbitrio, Báñez hubiera negado eso, Santo Tomás hubiera negado que Dios podía conocer eso. Sí, porque para estos, yo creo, Dios era la causa, el motor que produce toda la cadena consecuencial, porque parten de Aristóteles, para el cual Dios es el motor inmóvil. En una física según la cual no hay movimiento, sino la idea de inercia no existe. Ha de haber un motor que constantemente esté generando movilidad. O sea, la flecha se impulsa en el espacio, según Aristóteles, porque el aire que desplaza por delante, o sea, lo sabemos, ¿no? Pues pero no es Aristóteles, estamos hablando de Santo Tomás. No estamos hablando de Aristóteles, sino de Santo Tomás. Santo Tomás se atiene a Aristóteles. Creo. Lo aprovecha para argumentar teológicamente, pero mi pregunta es el concepto de Dios de Santo Tomás y el concepto, si Santo Tomás hubiera excluido esos futuros contingentes del conocimiento de Dios. Ella dice que sí y Suárez dice que no lo hubiera excluido.
Por lo tanto, no hay ciencia condicionada. Mejor dicho, si la hay, era un subconjunto de la ciencia que ya tenía Dios. Creo que sí, ¿se escucha por aquí? Sí, sí. A ver, esto es muy complejísimo, pero si puedo aclararlo un poco, o según como yo lo he entendido a partir de las lecturas que yo he hecho. O sea, en Aquino hay estos dos conocimientos que tiene Dios. El primero es el conocimiento de sí mismo, o sea, pues para Aquino las ideas, las esencias, etcétera, todo esto es conocido desde la eternidad, tenga existencia actual o no, el mundo esté creado o no. Ese es el primer conocimiento de Dios. El segundo conocimiento tiene que ver con, obviamente, en el caso humano, con lo que las criaturas van a hacer, que eso está marcado por Dios. O sea, la providencia tiene un plan y va a actualizar las existencias realmente actuales en un sentido. Y la libertad del hombre, en todo caso, es cooperar con el plan de Dios. Lo que abre la ciencia media es que, y de lo que acusan a los jesuitas, es de algún modo de poner el hombre por delante de Dios, de la providencia, del plan divino. Es decir, lo que conoce Dios con la ciencia media es que Dios crea a los hombres absolutamente libres, es decir, con capacidad de acción autónoma, que Dios no tiene que ir actualizando todo el rato, sino que el hombre puede actuar por sí mismo, sin el permiso o sin que Dios le vaya dando existencia todo el rato. Entonces, como Dios ha creado a los hombres libres, Dios tiene como, metafóricamente, que sentarse a ver lo que los hombres van a hacer con su libertad. Y entonces Dios ve todas las acciones posibles que los hombres con su libertad harían en cada momento determinado, que esos son los infinitos. Entonces Dios lo ve, pero Dios no lo decide, digamos. Entonces lo que hace Dios en todo caso es cerrar un mundo, cerrar una posibilidad. O sea, de todas las infinitas posibilidades que cada hombre haría con su libertad en cada momento, Dios sí cierra una. Dios dice, esta es la que más me gusta, o la que da un mundo mejor, o la que yo quiero. Y entonces cierra el mundo para que sea el mundo, para que no estén esas infinitas posibilidades sin actualizarse. Eso lo hace Dios. Sí, eso lo hace Dios. Entonces, ¿en qué queda el libre arbitrio? En que Dios se basa en la libertad. O sea, quien ha decidido es el hombre. Y Dios en todo caso dice, de las cosas que el hombre hace libremente, esta es la que se va a actualizar, o esta es la que yo quiero que se actualice. Que a lo mejor... solo hay una. El hombre no hace muchas, solamente hace una. Pero es el hombre quien decide, no Dios. Esa capacidad de decisión, cuando no hay más que una, es un poco ficticia. Porque al final la historia es única. Sí, la historia es única. Pero no es Dios quien eternamente... O sea, de lo que se acusa a los jesuitas es de que Dios va por detrás de la libertad humana. Básicamente, como la ciencia media abre esa posibilidad. Eso es lo que yo entiendo que aporta la ciencia media, que no estaba en los conocimientos anteriores, como yo lo entiendo. Es que el problema es al revés. Ha aparecido la comprensión de que el ser humano es un ser histórico y entonces hay que intentar comprender cómo Dios, el modelo Dios articula esa comprensión. Es que si no, o sea, ¿por qué ninguno de estos autores, que son muy inteligentes, crea sudokus artificiales? El problema es la historicidad que irrumpe en el mundo. La noción, la comprensión de historicidad. O sea, lo otro sería absurdo, loco, peligroso, para los filósofos teólogos. El problema es la disrupción que hay. La disrupción que hay. La seducción que tiene esta gente por los japoneses.
me refiero a los jesuitas, por los chinos. O sea, la central recibe informes a saco. En el 18 decían, los holandeses, los capitanes mercantes holandeses mandaban informes. Un capitán mercante holandés que lo único que hace es llegar al puerto y comprar esclavos, va además. Son esos jesuitas que se han metido en no sé dónde y han escrito unos informes. Es la disrupción del plan, del plan medieval, del plan. O sea, es la filosofía de la acción. O sea, lo curioso de Burillo es que dice que Suárez es la filosofía de la acción, y luego va y dice que es viejo, es antimoderno. Esta gente está intentando responder un nuevo problema, el problema de la disrupción, el problema del que el mundo se ha hecho grande, el problema de que o condenas a todas las culturas existentes como heréticas y las quemas, o aceptas la bondad de todas. Pero eso, ¿cómo las crearon? ¿Con qué libertad se crearon esas culturas? ¿Cómo puedes declarar república legítima una de indios? Una de indios, de verdad. ¿Cómo? Voy entendiendo, voy entendiendo después de la intervención de... Disculpa, no me acuerdo. No he visto. Cristina. Cristina. Ah, tú eres Cristina, pues encantado, te he leído muchas veces. Voy entendiendo, vamos a ver. Entonces, reformulo una subpregunta que había hecho antes. Entiendo que, o sea, yo a Suárez no lo he leído, pero a Leibniz sí. O sea, lo que tú me has descrito es Leibniz. Son los mundos composibles y el mejor de los mundos posibles. Entonces, ahora entiendo el marco del problema, pero vuelvo a formular mi pregunta. Siendo Tomás de Aquino un aristotélico y estando en posesión, por lo tanto, de la distinción entre dinamis y energía, ¿qué le impedía o qué hay de incompatible en el pensamiento de Tomás que le impida pensar los composibilia y, por lo tanto, esa solución? Es decir, mi pregunta sigue girando en torno a ¿realmente hay una ruptura? ¿Es necesaria esa ruptura? A ver, todo esto, o sea, son sistemas muy complejos que tienen muchas piezas que encajan y entonces ves cómo funciona todo el mecanismo, pero para Aquino, una potencia no puede actuarse a sí misma, porque esto viene creo que Aristóteles lo dice, que potencia y acto son cosas distintas. Entonces, la teoría de Aquino es que los seres humanos son esencias, cada uno tiene su esencia, ¿sí? La cristinidad mía es mi esencia, y el hecho de que yo exista actualmente y pueda actuar, tenga una vida realmente existente, esto es porque Dios me ha dado la existencia. Y la existencia de mi esencia es Dios obrando acto en mi potencia. Constantemente. Sí, este es el esquema Aquino. Entonces, para que yo pueda actualizar mis potencias, es decir, perfeccionarme en cualquier sentido, pues no lo sé, perdonar a alguien que me ha ofendido, o ser más santa, o rezar, o lo que sea. O hablar. Sí, eso es perfeccionarme, ¿no? Entonces acabarte. Necesito el auxilio divino, porque Dios es puro acto. En cambio, yo soy un ser potencial, tengo potencias. Dios tiene que darme acto todo el rato. Y eso tiene que ver con cómo Dios mueve a las criaturas en el sistema tomista. Cuando Suárez dice el ser humano es una potencia que se actúa a sí misma, la está desvinculando de Dios como dador de acto, de existencia, todo el rato.
Suárez lo que dice es, Dios nos crea con la capacidad de actuarnos, de ser una potencia que se actúa a sí misma. No nos tiene que estar dando acto desde fuera todo el rato. Nos perfeccionamos nosotros como queremos. Eso es lo que dice Suárez, que eso viene de Escoto, si no me equivoco. O sea, esto es una clave importante para entender los dos distintos modelos. Suárez ha desvinculado la actividad de la criatura del creador. El creador la crea en un principio, pero después la criatura actúa autónomamente. Y de ahí viene seguramente el que se pueda abrir la historicidad o de lo que la criatura crea sea novedad realmente en el mundo, sea libre, todo eso. No sé si esto te ayuda a entender mejor los modelos, a mí me ayudó muchísimo. Sí, sí, me ayuda a comprender que realmente la necesidad de arreojar el aristotelismo en clave teológica es extraordinariamente limitante y que por lo tanto tarde o temprano tendría que aparecer un Suárez, de lo contrario no se podría comprender el mundo. Entonces lo que me queda como cuestión es el Dios que queda a partir de ahí, el Dios de los jesuitas y el Dios de Suárez, ha perdido facultades. Es un poco un Dios histórico, es el Dios de William James, del pragmatismo americano. Pero permitidme una es cosa. un Dios un poco pagano, como cuando los hombres podían llevarle la contraria a Zeus. Es pelagiano. Pero Sí. permitidme una cosa. Fijaos, en el momento en que decimos que el ser humano se autocrea constantemente, Esa locución, algún día entraremos en ella. que decide constantemente cuál es su existir, digámoslo más. Eso habría que cualificarlo, porque Pero, eso no es una realidad histórica. Bueno, sí, dentro incluso de... Pero bueno, vamos a los filosofemas. Queda descalzada la hipótesis heideggeriana de que siempre hemos tenido una filosofía de la esencia que no ha comprendido la existencia. O sea, el posicionamiento disruptivo de Suárez respecto de lo anterior, o dicho de otra manera, un tomista, sin quererlo, un tomista como Etienne Ginson está haciendo aportaciones parecidas a las de Heidegger. Solo que Heidegger lo vería... O sea, hay... acusando a Suárez de ser una esencia que se autorreproduce, mientras que Gilson le querría negar... Bueno, retiro esto, porque es un sencillamente que el debate sobre esencia y existencia lo dejamos más sencillo. Tal y como se nos replantea con Heidegger, a lo mejor estaba resuelto por Suárez. La historicidad. ¿No? Lo que acusa Heidegger a la filosofía es de haber construido un mundo de esencias en el que no se aferraba la existencialización cotidiana del ser humano. Pues mire usted, este señor que se llama Suárez acaba de construir un modelo en el que el ser humano es el autodeterminador, el que se da a sí mismo su acabamiento constante, su perfección es acabamiento. Quizá he metido la pata al sacar este tema, no correspondería. Mi problema, yo no lo veo así. Yo no veo que Suárez, por lo menos lo que estamos leyendo, y por lo que pueda tener de referencia indirecta a Suárez, ni desde luego lo que dice Curi Camacho. No veo que estén tratando el problema de la libertad, ni siquiera del libre albedrío. Están tratando el problema de si eso es compatible o no con cierta idea de Dios, que es otro problema. No están tratando el problema de la libertad ni del libre albedrío. En particular, si lo estuvieran tratando, habrían hecho como Joaquín Arriola, y nos habían puesto al principio unas diapositivas explicándonos cuál es el marco histórico de esta discusión. Y no, pero mira, qué obstáculos hay que remover para que el hombre sea libre.
Por lo Fernández tanto, Murillo, el problema que estamos leyendo es el de la compatibilidad entre un hecho que se da, el libre albedrío, que no se explica en qué consiste, y que ese libre albedrío, esa capacidad de actuación libre del hombre, sea compatible con una determinada idea de Dios. Ese es el problema que estamos viendo reflejado en el texto de Curi Camacho. yo creo que en las disputaciones metafísicas, tal y como además lo resumirá más adelante Curi Camacho, citando quizá textos de Murillo, va a dar como centrales una enumeración de disputaciones en las cuales lo que se hace es destruir la causalidad aristotélica. No destruir, no componer la ciencia condicionada, que además la ciencia condicionata en las disputaciones metafísicas no está, porque Suárez dice, eso es teología y las disputaciones metafísicas no son teología. O sea, estamos, a veces cuando se trata esto, desde el presente, estamos ante una visión especular, o sea, espejo, al revés. Las disputaciones metafísicas dicen, la revelabilia es importantísima, pero nosotros no vamos a entrar en la revelabilia porque hacemos filosofía. El conocimiento sobre Dios de la revelación es importantísimo, pero esto es filosofía. Y en la filosofía lo que hace es destruir, triturar las causas. Todas las causas. Hay una, están enumeradas, ¿no? Disputación no sé cuántas, la 19, la 31, la 46, la 50. O sea, el esquema es la destrucción de la causalidad. Esto nos lo va a contar Curi Camacho en el libro, porque acaba soltando que es la destrucción de la física aristotélica. O sea, el libro, a medida progresa, va soltando las cartas. Si dice eso, no tiene razón. En todo caso, tendría que decir que es la destrucción de la asimilación tomista de Aristóteles, pero no de la física aristotélica. La física aristotélica representa un enorme progreso intelectual porque ante los fenómenos exige preguntarse por sus causas. Y eso es un progreso gigantesco en la historia de la humanidad. Sí, y del pues destruir el determinismo causal aristotélico que establece que hay una causa incausata, que es el motor inmóvil de todo lo demás y genera cataratas de consecuencialidad determinada. Este es el... Pero por todas las partes. O sea, de repente te encuentras de nuevo ante la causalidad y dices, me va a contar lo mismo, está destruyendo el principio de causalidad determinada desde otro aspecto. En las disputaciones, ¿no? Llega a ser abrumador. Abrumador. Pero es un machaque. Y tanto Murillo como Curi Camacho acaban haciendo la relación de las disputaciones en el orden que hay que leerlas, ¿no? Y es muy interesante la proemio, porque viene a decir, bueno, incluso la 19, es causa importantísima, gravísima, esto de la libertad humana, porque tiene problemas teológicos, pero esto es un libro de filosofía y aquí no vamos a entrar. La 19, la de sobre la libertad humana, esa que está citada antes, me parece que después, está citada por Murillo y está mutilada. Está mutilada. Causa gravísima, importantísima, magnísima, de graves consecuencias. Esta. Pero aquí no vamos a poder tratarlo de estas cosas. A ver. ¿Por qué? Porque esto es filosofía. Por eso el mensaje del otro día era esto, ¿no? Es decir, mirad cómo acaba la frase. Que él no está haciendo una filosofía que ha de servir para una teología, pero está haciendo filosofía. Y no va a entrar ahí, porque no son las revelabilia, sino la metafísica, y en todo caso, otra cosa que para nosotros no acabamos, por lo menos la teología naturalis,
porque hay una teología de las revelaciones y una teología naturalis. Por ejemplo, el Dios de Aristóteles sería teología naturalis, ¿no? No está ni en los evangelios ni en los concilios, ¿no? O sea, hay una teología naturalis. Pues no, él está en la filosofía. Sale esa frase por aquí, es que no sé si... Otra de las cosas, la frase de San Bernardo, yo se la he leído una vez a Suárez, de verdad una vez. Es verdad que es tan abrumador que uno pierde el oremus y la memoria, y con los años, pero eso de que constantemente está repitiendo tolle, libertad, no hay gracia, tolle, gracia, no... Yo se la he leído una vez. La dice, la escribe una vez. En los libros te la repite como si estuviera constantemente repitiéndola, ¿no? O como si estuviera constantemente, somos enanos montados sobre las espaldas de aquellos que... No, lo ha hecho una vez, seguro que se lo cree, pero no es... En fin, ¿encontráis por aquí la frase esta? Es que me acabo de encontrar ahora lo de San Bernardo, claro. A ver. Sí. Haec quaestio est gravísima et latísima ec magna. Sí, esto es la Disputación Metafísica 19. Bueno, pues sigue, y no sé qué, y no sé cuántos, pero esta cuestión gravísima, teológicamente fundamental, corresponde a la teología y estamos haciendo filosofía. Y además no es un truco de Suárez, ¿eh? En la primera, en la Proemio, dice, sin una buena filosofía se pueden decir barbaridades teológicas. Entonces uno puede pensar, bueno, estamos ante la filosofía ancila teología. Bueno, pues primero vamos a hacer buena filosofía para que no se digan barbaridades teológicas. Pero esa no la estamos viendo aquí. Aquí estamos viendo un texto de presentación de Suárez en el que el problema de la libertad depende de un cierto concepto de la gracia divina. Entonces, mientras eso sea así, no estamos viendo filosofía. Estamos viendo una dependencia y una manera de cómo comprender la libertad en función de un marco en el que la que lo dota de sentido es la gracia. Eso es lo que estamos viendo aquí. El problema de la libertad y en qué consiste la libertad y el libre albedrío no lo estamos viendo. Por lo menos yo no lo veo reflejado. Sí, esto es así porque la primera, o sea, la definición tomista de lo que es el libre albedrío es básicamente aceptar la moción divina. Es decir, Dios te mueve a perfeccionarte, hacia el bien siempre. Y entonces tú lo aceptas y cooperas con Dios y te perfeccionas. Y esto es, para los tomistas, tradicionalmente, esto es el libre albedrío. Entonces, cuando Molina en 1588 escribe el libre albedrío es que un hombre en una determinada circunstancia pueda hacer una acción o no hacerla. De repente ha propuesto una definición de libre albedrío que es totalmente distinta de lo que se entendía por libre albedrío antes. Y aquí es cuando estalla lo que estamos leyendo, que es la disputa de Auxilis, que denuncian a Molina, porque de repente el hombre es como un libertario que puede hacer lo que le dé la gana en cualquier momento, y ¿dónde está que Dios nos mueva al bien, como dice la tradición tomista hasta ahora? Lo que estamos leyendo es como este marco de la disputa de Auxilis. Entonces lo que tiene que hacer Molina es ver cómo su definición de libre albedrío cuadra con una providencia que siga siendo providente. Entonces vienen estos encajes de, pues, no, Dios tiene ciencia media, todo, o sea, lo que se está viendo son todas estas piezas. Y las disputaciones metafísicas de Suárez vienen después, como 20 años después, él escribe este tratado en el que ya no se está hablando en el marco de Auxilis, sino que él se va a metafísica, o sea, acto, potencia, y ya se mueve solo con esos términos para justificar lo que Molina estaba diciendo 30 años antes. O sea, como el esquema histórico es este, para aclarar las cosas. Sí. Hay un elemento muy importante, y es que la naturaleza
creada por la segunda escolástica española, la naturaleza de Vitoria, es muy potente. ¿Qué quiere decirse? Hemos perdido la gracia divina por el pecado, pero seguimos teniendo un cacho de capacidad de potencia, de autoactuación. Esto lo crea Vitoria y Lutero ni se entera porque son mundos. Mientras que para Lutero, en cuanto hemos perdido la gracia, somos una naturaleza virriosa y esmirriada, por decirlo de alguna manera abyecta, gusana. Para esta segunda escolástica, por eso la llaman pelagiana, como Dios ya nos creó y no va a atentar contra su obra por su bondad infinita, nos creó republicanos, libres y no sé qué y no sé cuánto, aunque nos retiran a la gracia, seguimos siendo seres potentísimos. O sea, la ontología, se ha construido una ontología en el marco de una teología. Se ha creado una ontología naturalis humana. Ellos no le llaman así, porque ni la ontología no es una palabra, ni una antropología, pero la antropología natural humana tiene tanta fuerza que puede incluso crear repúblicas autónomas, mientras que para cualquier luterano ha de ir un príncipe, será un castigo, el Estado será malvado y será bueno que sea malvado, no seremos capaces de nada. O sea, ya de por sí hay un modelo, o sea, hay un modelo creado en los años 30 de ontoantropología de esta segunda escolástica, que no gusta nunca, ninguno de estos gusta a los tomistas, porque es una disrupción. O sea, la antropología vitoriana, él ya no se lo plantea en esos términos, pero es tan fuerte que no necesita que Dios esté constantemente dándonos el apoyo para realizarnos en acto. Es que hasta los herejes, o sea, los herejes son naturaleza humana y tienen repúblicas y tienen sentido del bien. Del bien. Por eso el derecho de gentes es posible. El derecho de gentes es aquel derecho natural compartido. O sea, el derecho de gentes, que además es una idea muchísimo más interesante que el derecho cosmopolita kantiano, porque el derecho cosmopolita kantiano es que todos los estados se reúnan un día y pacten algo, mientras que el derecho de gentes se supone que es cultural entre las gentes. Y es cultural entre las gentes porque es innato. Vale, es jus naturalista, ¿no? Pues fijémonos qué potencia tiene autoliberadora esta construcción que podría no haber existido. O sea, todo esto son construcciones filosóficas históricas para dar cuenta de problemas históricos angustiosos, porque esta gente no se mete en berenjenales a tontas y a locas. Por un quítame ya estas pajas te puede ocurrir una desgracia. Entre otras cosas, por ejemplo, al pobre Vitoria lo mata de un disgusto Carlos I. Se atreve a escribir la segunda de Indis. Carlos I manda una carta diciendo al rector que incurrirá en cólera del rey quien vuelva a tratar este tema y le da una apoplejía. O sea, no pensemos en el Santo Oficio, es que pensemos en la corona, en la corona. O sea, bueno, se da una apoplejía, se muere. A los 2 años está liquidado. Bueno, lo que están proponiendo esta gente como naturaleza humana está lleno de bondad. Una naturaleza humana pecaminosa, porque los católicos creyentes tienen la gracia, pero los indios y los moros no. Pues los moros, lo dice Vitoria, o sea, Vitoria dice, a un hereje hay que fusilarlo, porque eso es, bueno, se dice quemar, ¿no? Porque eso es alta traición.
Está en estos términos. Alta traición. O sea, como el que se soltó de la lengua contando las cosas de la CIA, ¿no? Un moro, un islamista, no ha cometido alta traición. Tiene la bondad. Bueno, esto es explosivo. Esto se está inventando en el siglo XVI. Esto es explosivo. Los indios son buenos. Las repúblicas son naturales. La bondad es natural. Pero a pesar del pecado original, es natural. La bondad es natural. Bueno, compaginemos eso. ¿Cómo puede ser la bondad? O sea, puestos a plantear elementos que se están abriendo ahí. ¿Cómo puede haber idólatras o paganos que además, que a pesar de ser ignorantes, un pagano es ignorante, tengan la bondad natural? Porque no pueden tener ninguna gracia. Pues esto es la explosión esa que se está abriendo. Y que todo ser humano tiene derecho a decidir la ley. Tengo por ahí un texto de Feijóo que lo niega, pero Feijóo lo hace en términos dulcísimos. Si leemos los textos de Voltaire al respecto, es que les llama plebeyos, asquerosos, repulsivos, plebe. Es que Feijóo es benedictino. Pues la Ilustración es eso, la lucha por la desigualdad, que dice Gonzalo Pontón. Y esta gente está estableciendo cosas. Bueno, estamos ahí, al final acaban liquidados, acaban liquidados. Pero esta gente está contando estas cosas y no se meten en estos belenes porque sea una tesis doctoral brillante. Les puede ir mucho y se meten en estos belenes. O sea, el primero asombroso es Vitoria, y lo que hace ya Suárez con lo de la historicidad es que es la modernidad. Y están creando esos berenjenales. Están creando esos berenjenales. ¿Cómo puede Dios llegar a comprender esto? Yo que soy creyente. ¿Cómo puede el secretario general comprender esto? Madre mía, ¿no? Bueno, pues este es el negocio que hay aquí. O sea, de verdad la modernidad está aquí. A mí me costó 50 años llegar a entenderlo y por casualidad, porque me encontré 50 y tantos años, 50 años. Y eso que me he dedicado siempre a estas cosas, ¿eh? Pero creo que una tradición que hemos tenido no nos ha hecho ningún favor. Y ahora que tenemos que repensar todo, nos faltan instrumentos. Nos faltan instrumentos. Que nos eviten ser mitómanos, siempre un mito creador, que nos creen tradiciones. No sé. O sea, yo no propuse este seminario, porque yo soy temeroso de Dios y sobre todo temeroso de la tradición en la que he nacido, que pienso que es terrible y está muriéndose y no tiene más capacidades. Esta es mi opinión, Estamos en una tradición dignísima que se muere y no tiene capacidad de re. Y la única manera de es repensar. Yo soy lo más parecido a un judío de clase ínfima de Praga que habla alemán. Ese soy yo. Cállate, que te dan 2 hostias y encima no se logrará nada. Y total, si todo se va a acabar. Esta es mi posición. Ha habido gente más valiente que lo ha propuesto. Bueno, ahora hay que confesarse. Porque tengo 70 años, debo tener la frontalidad un poco más paralizada que hace 10 años. Me hubiera callado más hace 10 años. Es la frontalidad, ¿no? La que hace esto es lo que... Esto es importantísimo.
Esto es importantísimo. Bueno, yo creo, vaya. Yo tenía algunas preguntas, pero si te parece, Joaquina, las dejo para la sesión siguiente. Hostia, sí. Si no te importa, porque es muy tarde ahora. ¿Vale? Pero las tengo apuntadas. Bueno, ¿dejamos entonces la lectura del texto aquí o seguimos un poco más? O... Ya son las 8, menos 5. ¿Eh? ¿Puedes, Joaquín Bilbao, puedes por favor garantizar la siguiente sesión? Porque seguro que la tienes además preparada textualmente, dado que te hemos cortado mucho. No, seguir leyendo el texto. Seguir leyendo el texto. Lo que pasa es que la siguiente sesión, ¿qué día es? 14 días. ¿Qué día es? Creo que sería el 25. El 25 es. Bueno, en principio... Pues, ¿seguimos el 25 con el capítulo este? De 6 a 8, sí, sí. ¿En qué Bien. página estamos? En la En 92. el 92, yo diría que, bueno, como esto está en la pantalla, donde empieza la discusión sobre la gracia. Vale. Lo anoto. 25, para hacer un poco... Y ya están además, Antonio Navas, 25, ¿página qué es? 92. Sobre la Joaquín, gracia. Y dile a Gerard que corte la sesión ya. Sí, sí. A ver. Joaquín, el material que has utilizado al inicio de la exposición lo traerás